Hola emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este nuevo video de Lado E que tiene protagonista principal. Sí, tenemos nuevo micrófono porque el Lado E se va para arriba. Así que merecía hacer un video con este bebé hermoso, esperemos que funcione bien. Bueno, básicamente hoy les traigo un tip, un secretito o algo que está muy bueno saber para el emprendimiento, para tu emprendimiento. Yo personalmente esto lo aprendí en mi carrera de diseño y es algo que yo llevo a lo largo de mis trabajos y de mi carrera, porque la verdad es que desde que lo aprendí me quedó en la cabeza, me marcó. Está buenísimo que lo sepamos y que lo podamos aplicar a nuestra marca o a la marca de otro en caso de que trabajen como yo de community manager o quieran dar un consejo, etc. No, es que ya me empiezo a perder y es como horrible. Pero la... voy a morir en vivo. Bueno, básicamente de lo que les quiero hablar es del ecosistema de nuestro emprendimiento. Me parece muy interesante hacer la analogía con el ecosistema, porque como bien todos sabemos, en un ecosistema interactúan y conviven seres vivos. Y bueno, en el caso del emprendimiento, o en mi caso, en diseño, que es desde donde yo lo aprendí, sirve muchísimo para tener una visión clara y no estancarnos. Es muy loco la anécdota esta que les voy a contar porque... como les contaba, la aprendí en la facultad de diseño. Yo estudié diseño y comunicación visual. Y digamos que este concepto lo aprendí con un profesor con el cual yo no empatizaba del todo. Pero bueno, claramente este profesor sabía bastante porque es un concepto que a mí me quedó resonando mucho en la cabeza y me ayudó muchísimo en mi trabajo. Les cuento rapidito la anécdota que tuve con este profesor. Así lo tomamos como ejemplo. Básicamente este profesor nos dio una consigna de un trabajo en la cual teníamos que rediseñar la tapa de un CD de un músico. A mí personalmente me tocó un músico under y que, o casualidad, era amigo del profesor. Así que tuve que ir a entrevistarlo a la casa, hacerle un par de preguntas para poder obtener material, información y partiendo de eso rediseñar el concepto y el diseño de la tapa de su CD. Bueno, pregunta va, pregunta viene. Este músico me cuenta que su último CD había sido algo raro, algo inusual en él, que no eran canciones que él estaba acostumbrado a hacer o que la gente estaba acostumbrada a escuchar de su música, que había sido algo muy diferente a lo que él hacía. Entonces yo me agarré de ese concepto, me pareció muy copado, muy interesante y comencé a investigar acerca de sucesos, hechos que tuvieran relación con este concepto y que pasaran cada tanto, que fuesen inusuales. Y entonces me encontré con el geyser. El geyser es un suceso de la naturaleza en donde desde la tierra salen gases y agua muy caliente y de forma muy abrupta. Lo que tenía en común era esto mismo de que sucede cada tanto o es una rareza que se vea y que suceda. A la cual empecé a centrar todo mi concepto y mi idea matriz alrededor del geyser. Pero me estanqué un poco, entonces el profesor me empezó a marcar esto, ¿no? Bueno, fíjate que estás muy centrada en el suceso, estás mostrando en la tapa y en la contratapa el geyser, básicamente la explosión. Fíjate cómo podés ampliar esa idea. Y a mí me costaba, no entendía, estaba muy encerrada en el concepto. Entonces este profesor me empezó a preguntar, bueno, ¿qué pasa alrededor del geyser? ¿Cuáles son los efectos colaterales de esta explosión? ¿Cómo afecta lo que lo rodea o cómo lo que lo rodea afecta a ese suceso? Y ahí empecé a entender un poco más acerca del ecosistema, ¿sí? Nosotros tenemos una idea matriz, un concepto, pero que está involucrado en un ecosistema, en donde las cosas se interrelacionan con esa idea matriz. Entonces de esa forma empecé a investigar y a jugar un poco con los conceptos y las ideas del clima, qué pasaba cuando sucedía esta explosión, cómo afectaba la naturaleza, cómo quedaba la vegetación alrededor de este suceso. Entonces básicamente lo que estoy tratando de contarles es que cuando nosotros tenemos un emprendimiento, una idea, está bueno entender qué pasa alrededor y no quedarnos en ese concepto o en ese producto o servicio que nosotros tenemos. Lo interesante y lo atractivo... Es muy interesante también entender que alrededor de lo que vendemos también están sucediendo otras cosas.
Por ejemplo, si yo vendo una zapatilla deportiva, no sería lo ideal mostrar solamente la zapatilla deportiva, sino también fijarse qué pasa alrededor del mundo de la zapatilla deportiva, qué pasa alrededor de ese ecosistema de la zapatilla que nosotros vendemos. Entonces, de esa forma se van involucrando y van entrando en escena otros elementos, otras ideas que son muy interesantes y que aportan mucho valor a nuestros potenciales consumidores y a nuestra audiencia. Quizás empieces a hablar de la vida sana, quizás empieces a hablar de cómo rendir mejor en un deporte, quizás puedas involucrarte en algún deporte y mostrar cómo beneficia tu producto con ese deporte, y así sucesivamente. Lo importante es entender que de esta idea matriz que nosotros tenemos hay un mundo alrededor, el cual tenemos que aprovechar e interactuar con el mismo para poder abrir nuestro panorama y así poder comunicar de una mejor manera. Así que bueno, ese es el secretito o tip que les quería dejar hoy y que estaría bueno que lo empiecen a desarrollar en sus productos o servicios si es que todavía no lo hicieron. Lo que pueden hacer es armar una hoja en donde partan y dibujen su producto o servicio y empiecen a explorar cómo sería ese ecosistema, qué cosas conviven con esa idea matriz que nosotros tenemos y poder explayarnos y así compartir contenido más interesante y generar, por supuesto, más engagement. Bueno, espero que les haya gustado este mini tip y nos vemos en el próximo video de Lado E.